palabras menos. Caracas Radio, lo mejor este jueves 29 de octubre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750. También pueden seguirnos a través de nuestra señal en internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Iniciamos la jornada con la precalificación en el caso del periodista Roland Carreño. Nos decía ayer el abogado Joel García que prácticamente es un expediente copiado de otros casos que él ha tocado ver, como el de Roberto Marrero, siendo a las 12:55 horas de la madrugada, escribía el doctor García, culminamos la audiencia de presentación del periodista Roland Carreño, quedó privado de la libertad, imputado de los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. Esto ocurre evidentemente después de la salida de Leopoldo López del país, dirigente de Voluntad Popular, organización en la que milita Roland Carreño, miembro del gobierno interino de Juan Guaidó, y ayer, Nicolás Maduro dedicaba buena parte de la rueda de prensa que ofreció a medios de comunicación internacionales al tema de Leopoldo López. Los casos están unidos. De hecho, la familia de Roland Carreño, el periodista Roland Carreño, no tiene ninguna duda. Su hermana en un mensaje grabado decía: esta es una factura política porque se le está pasando a mi hermano por su cercanía con el dirigente de Voluntad Popular. Maduro ayer fustigaba al gobierno de España y concretamente a Pedro Sánchez. De hecho, los acusaba sin pruebas, como dice la prensa española, de estar vinculados a la salida de Leopoldo López de nuestro país. Decía que hasta cuándo, le decía a Pedro Sánchez, se iba a equivocar con Venezuela. Y también, criticaba la labor que ha hecho el embajador español en Caracas, su defensa, y esto lo decimos a título personal, de la democracia, de los valores democráticos. Y recuerden ustedes que ha sido una decisión del gobierno español cambiar a su representante diplomático en nuestro país, pero dijo mucho más Nicolás Maduro. Él decía que en Venezuela, sí, llegan aviones de todo el mundo, llegó un avión de Irán, Venezuela está de cielos abiertos. Él decía: bienvenidos los aviones del mundo. Decía: en este momento no hemos llegado a un acuerdo con Irán para la compra de armas, pero Venezuela puede comprar balas, misiles al país que le dé la gana. Lo estoy citando. En su momento veremos. Sobre las elecciones no se quiso pronunciar. Seguramente, esto lo digo a título personal, sabe que lo que diga tendrá un impacto, es decir, el apoyo a la candidatura demócrata probablemente. Él decía: vamos a esperar la próxima semana a ver qué ocurre. No quiso responder, ofrecer detalles acerca de la reunión que hubo en México, o así trascendió en los medios de comunicación, entre un enviado del gobierno de Donald Trump y Jorge Rodríguez. Sobre el avance de la pandemia de coronavirus, vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Venezuela registró en las últimas 24 horas supuestamente 476 nuevos casos de COVID-19. En este momento en Europa, saben ustedes, se han declarado algunos países estado de alarma, están evaluando en algunos volver al confinamiento. Lo mismo pasa en América Latina, países como Uruguay, Colombia lo está evaluando seriamente por el repunte de casos. En Venezuela ocurre todo lo contrario. Hay serias dudas sobre el manejo de la información, pero en todo caso ha habido anuncios que no han pasado por debajo de la mesa. Uno de ellos tiene que ver con un supuesto medicamento
que han descubierto científicos en nuestro país. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales emitió un comunicado muy serio al respecto, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Me dicen que ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Con él vamos a discutir acerca de este tema, el doctor Gustavo Villasmil. Un gusto conversar con él. Él forma parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muy buenos días a tu audiencia. Un gusto conversar con usted, doctor. Yo le pediría una primera valoración sobre estos dos temas. El manejo de las cifras de coronavirus en nuestro país. Hay serias dudas, como es natural, es decir, el comportamiento en Venezuela no es comparable con lo que está ocurriendo en ningún país del mundo. Hablo de las cifras, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el anuncio de este medicamento contra el COVID-19 ha provocado que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales emita un comunicado donde dice, entre otras cosas, que no se conoce de ninguna publicación en revistas científicas reconocidas internacionalmente que refieran a los resultados descritos por el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos, doctor? Bueno, con respecto al eterno problema de las cifras, alguien me preguntaba hace poco cómo íbamos con la epidemia en Venezuela, los números de la epidemia. Mi respuesta fue la que ahora te ofrezco. No podemos saber por dónde estamos porque nunca supimos por dónde veníamos. Estas son las consecuencias que no solo la ciudadanía, sino incluso el propio Estado venezolano terminó sufriendo como producto de como consecuencia, valga decir, de la política deliberada del decreto de opacidad que sobre estos números, sobre estas cifras, se emitió desde los muy primeritos días. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo surgió eso? Bueno, esencialmente centralizando el procesamiento de muestras de casos sospechosos y la emisión del correspondiente informe, por supuesto, en un solo centro, en un solo laboratorio para todo el país. Me refiero al Instituto Nacional de Higiene, no se diga que no, es bien conocido. Con lo cual, pues, aquí se decretaba de antemano que iban a haber tantos casos de COVID-19 como el régimen venezolano quisiera. Aquí están las consecuencias. No solamente que nosotros nunca supimos por dónde íbamos en materia de casos, había manera de intuirlo si es que se producía acaso un reporte que con frecuencia no llegaba a nuestras manos. A las mías hace mucho que ya no llega un reporte de eso. No solamente si es que se filtraba alguna cifra, como ocurrió allí en el Instituto de Higiene, lo cual, por supuesto, como ustedes recordarán, pues generó todo un terremoto de destituciones, etcétera, etcétera. No solamente nosotros, los que estamos aquí en la primera línea de combate contra el COVID-19, sufrimos eso con nuestros enfermos. El propio Estado terminó siendo víctima de su propia verdad fabricada, porque aquí había directores de hospitales en el área metropolitana de Caracas que estaban absolutamente convencidos de que el virus había pasado de largo, de que eso no era cosa de ellos, hasta que se les empezaron a llenar las áreas de emergencia de estos enfermos y no sabían qué hacer. Aquí había mucho jefezuelo político que creía que en efecto el virus era una cosa de la clase media que viajaba en Iberia o de los europeos o los americanos del norte, hasta que ocurrió el dramático brote de Maracaibo que todo el país vio. De modo pues que estas son las consecuencias que todos a la larga terminamos pagando por haber negado un hecho y su expresión en cifras, que es con lo que el tomador de decisiones a la cabecera del enfermo o en las distintas instancias de gestión sanitaria del Estado necesita como insumo básico. ¿Qué es lo que sí tenemos que tener por constante? Anótese, para que no se nos olvide. El virus no va a ser más benévolo en Venezuela que ha sido con el resto de Iberoamérica o con los europeos o los chinos. La biología del virus no es distinta en Maracaibo que en Estrasburgo, es la misma. Esta es una enfermedad que no tiene prevención por vacuna y que no tiene tratamiento. Y con esto te dejo abierta la puerta para la segunda respuesta, pues es muy importante. Ni hay prevención ni hay tratamiento. Lo único que nos queda es darle soporte a los enfermos que vayamos diagnosticando
y prevenir que los sanos se enfermen hasta que podamos ofrecerles una modalidad de prevención de las que hasta ahora no disponemos. Esto es para los que aplaudieron a rabiar el show con este señor con cara de agente soviético que se presentó aquí en un avión con la señora Rodríguez diciendo que ahí venía la vacuna y nunca vino ninguna vacuna. Es un ensayo clínico para una molécula que se propone como vacuna dentro de un grupo de casi 200 que en el mundo aspiran a serlo y de las que no más de 4 o 5 están más o menos medianamente candidateadas. Ahora que desde estas dos verdades tengamos claro que Venezuela no está para estar decretando aperturas, para estar sacando en Gaceta Oficial, no sé, que es lo que faltaría ya, el decreto de fin de la epidemia. Estamos lejos en el mundo de esto. Y en segundo lugar, que no hay tratamiento específico que ofrecerle a este paciente, dígalo quien lo dice. La academia no ha hecho más que refrendar un hecho que además es notorio porque es ausente. Ese tema no está en la literatura científica que circula en el mundo. Sobre el comunicado de la academia, doctor, tengo que preguntarle, porque hay 3 puntos que ellos destacan sobre los anuncios que ha hecho el equipo de Nicolás Maduro, que reiteraba, por cierto, ayer en rueda de prensa con medios de comunicación internacionales. No se conoce de ninguna publicación en revistas científicas reconocidas internacionalmente que refieran a los resultados descritos por el equipo de Nicolás Maduro. El hallazgo de un agente con potencial activo contra cualquier patógeno, incluido el SARS-CoV-2, que produce el COVID-19, no es equivalente al descubrimiento de un medicamento. Si bien la Organización Mundial de la Salud ha jugado un papel importante de orientación y apoyo de los gobiernos, los ciudadanos, sobre la pandemia en Venezuela, en el Instituto Nacional de Higiene es el ente competente que debería garantizar el registro y las condiciones de uso de un nuevo fármaco. ¿Qué responde usted ante estas 3 observaciones de la academia, doctor? Bueno, la academia es clara, porque al fin y al cabo, en tanto que una comunidad científica de tan alta jerarquía tiene bien sabido que la ciencia es una creación social, vale a decir, no es que a alguien, un iluminado, se le ocurrió que había, no, o soñó con que no. Los distintos grupos científicos, de manera cooperativa y competitiva, lo cual también es sano, van de alguna manera pujando por generar verdades que luego, en ciencias básicas, que luego los especialistas en las distintas tecnologías tratan de aplicar a la solución de problemas concretos. Esa tensión es lo que ha supuesto en el mundo el avance de la ciencia y la tecnología. Los iluminados se acabaron. Aquí no hay revelaciones místicas. Esto es un trabajo muy laborioso. Yo sugiero la lectura de mi buena amiga, la doctora Yoconda San Blas, numeraria de la Academia de Ciencias, o sea, signataria de ese mismo documento que usted está citando, hoy en tal cual, porque habla del laborioso, del exigente, del costoso proceso de producir conocimiento que pretenda ser aplicable. De manera tal que esto, valga decir eso, mire, en ninguna página de ningún journal serio en materia científica en el mundo hay un párrafo dedicado al supuesto medicamento. Bueno, baste eso como criterio para evaluar la consistencia de lo que se nos está diciendo. En segundo lugar, hay un organismo competente en materia de principios activos de medicamentos, que es el Instituto de Higiene, nuevamente, en donde hay personas, además de reconocida competencia en esta materia, a las que hasta hoy yo no le he oído un pronunciamiento. Imagina uno por qué. Y debe ser porque ellos sí saben, ellos sí tienen que saber que en efecto se está muy lejos de un producto que, demostrando eficacia in vitro, o sea, a nivel de laboratorio, bueno, pueda cruzar el largo desierto, la larga la travesía que media entre ese hecho de laboratorio y su aplicación en términos seguros para un enfermo, en el caso de un medicamento. Bueno, y sobre el primer comentario hecho en televisión y ratificado, entiendo que ayer, caray, María Alejandra, me queda, si no citara al gran Tucídides, el gran historiador de la antigüedad clásica, que decía que la ignorancia era audaz. En todo caso, reitero mi mensaje para vuestra audiencia. COVID-19 ni tiene prevención específica por vacuna, ni tiene tratamiento específico. En consecuencia, las medidas de bioseguridad que han sido largamente publicitadas durante todos estos
casi 9 meses ya de epidemia, deben ser mantenidas, no se baje la guardia, como se dice popularmente, porque, repito, ni hay medidas de prevención específica vía vacuna, ni hay tratamientos específicos, en consecuencia tenemos que evitar enfermarnos. Doctor, Nicolás Maduro, al igual que el equipo que lo acompaña, insiste con el tema de la vacuna rusa como la gran solución a la pandemia en nuestro país. Ayer esa nación batió récord de contagios y decesos por coronavirus en un día, más de 17.000, casi 18.000 nuevos casos y más de 300 fallecidos. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Bueno, el señor Putin, que siempre sale, lo vemos por televisión con cara de yo me las sé todas, posiblemente se sabía 99, pero esta número 100 no se la sabía. Ese es un señor que durante largos meses, mientras Europa andaba de carreras con el drama de la epidemia en sus ciudades y costándole muchas víctimas, también en un determinado momento asumió que ese problema no era de él, que esa epidemia no iba a pasar por su país. Probablemente hoy uno está entre uno de los 5 países más generadores de casos en el mundo. Entonces extraña que ahora venga un país que no tiene demasiada tradición en esto, porque ellos saben hacer bombas atómicas y cohetes para la luna, ese tipo de cosas, pero yo la verdad es que no voy a decir que pienso en ruso cuando voy a optar por un producto biológico para vacunas. Bueno, se aparecen con esta propuesta y hasta aquí, hasta Maiquetía llegaron. Aquí fue un ensayo clínico. La mitad de esas ampollas venían llenas de agua con sal, de solución fisiológica, el suero que uno le pone en el hospital o en la clínica. Un producto una sustancia totalmente inocua, incapaz de generar ningún efecto biológico. La otra mitad sí tiene la supuesta molécula candidata a vacuna. Y de lo que se trata es de que ni los administradores de esas inyecciones ni los que las reciban sepan quién recibe vacuna y quién recibe lo que se llama placebo, que es agua con sal. Por eso son estudios que se llaman de doble ciego y son aleatorios. La misma probabilidad tengo yo que tú, si nos prestamos para ese estudio, de recibir sea la vacuna o sea el placebo. Y eso es lo que se hace en el mundo, eso es lo que está haciendo AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford, dos gigantes en la academia y en la industria farmacéutica. Eso es lo que se está haciendo con no pocos problemas en otros grandes laboratorios del mundo, en países con gran tradición y con estructuras industriales y tecnológicas de reconocida potencia en el manejo de estos problemas. Y no lo han hecho sin inconvenientes. AstraZeneca ha tenido que parar el estudio en una oportunidad ya, por lo menos. De modo pues que venir a vender esto, María Alejandra, como quien vende las píldoras del doctor Ross, que era aquel señor en Newark que se ponía en el patio de su casa a hacer unas pildoritas que servían para todo, es pan para hoy, hambre para mañana. Le puede valer aplauso hoy, pero seguramente pitas mañana, porque eso no es así, María Alejandra. Estos son elaboraciones extremadamente complejas que muy pocos países y muy pocas organizaciones públicas o privadas en el mundo pueden hacer, de modo que aquí, por eso vemos que hay cerca de 200 propuestas o modelos de vacunas y menos de media docena que tengan alguna viabilidad, que tengan alguna posibilidad de materializarse en el futuro inmediato, porque esto es de una suprema complejidad. Entonces, mal podemos nosotros hacer una cosa por televisión para generar una impresión de que estamos en control de aquello que se nos puede volver a ir de las manos. Entonces aquí hacemos todo lo que no hay que hacer, pero lo que hay que hacer, que es básicamente el cuidado de nuestra gente, la prevención de nuestra gente, la protección de nuestros ciudadanos allí en el comercio, en los sitios en donde hay riesgo conocido de contagio, no, de eso ya no nos ocupamos porque ahora estamos en la onda tecnológica. Eso no es así y en Venezuela hemos pagado altísimos costos por creérnosla, por adoptar posiciones basadas en opiniones o en consejas que aparentemente solo nosotros nos creímos. Véase lo que ocurrió en Maracaibo, véase lo que ocurrió incluso en llamados hoteles medicalizados, las tragedias que nosotros vimos en los estados del centro. Antes lo habíamos visto en Margarita, lo habíamos visto en Guayana.
Como dijo mi maestro el profesor Oleta, en Venezuela ni siquiera podíamos decir que tenemos una epidemia nacional, sino varias epidemias locales y regionales a distintas velocidades de transmisión. Esa es nuestra complejidad, una complejidad notable, ¿sabes? Para nosotros estar creyendo en espejitos que nos vengan a vender de ningún lado del mundo, dejando de atender nuestros muy escasos recursos, por cierto, la particular expresión del problema que tenemos en Venezuela y que ha sido advertida por todo el mundo. Bueno, pues que quede un poco esto como visión o como invitación a una reflexión que no se está haciendo, porque esto no es aparecerse con la novelería de lo último que me dijeron, ¿no? Esto es aparecerse con lo que la ciencia pura y dura dice que hay que hacer, y la ciencia pura y dura dice que hay que hacer unas cosas y no esperar tanto en otras. La vacuna está lejos, María Alejandra, y la terapéutica específica posiblemente aún más. Sobre esto quisiera hablar en el siguiente corte, doctor, porque algunos medios de comunicación aseguran que en el caso de AstraZeneca, el estudio que está realizando con la Universidad de Oxford está bastante adelantado. Lo último que trascendió es que este fármaco genera una fuerte respuesta inmune en los adultos mayores. Yo le ruego permanezca unos minutos más, porque si bien en el caso concreto de los ensayos rusos no se conocen mayores detalles, en específico hay puestas esperanzas para que se tenga una vacuna pronto, si no a finales de este año, incluso en el mes de noviembre, probablemente para el 2021. Y además me gustaría trasladar la inquietud, doctor, sobre el interés que hay en el equipo de Nicolás Maduro de normalizar las cosas de cara al proceso que ellos están organizando para diciembre, transmitir esa imagen de normalidad. Le ruego permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablamos con el doctor Gustavo Villasmil, médico, internista. Forma parte del comité de expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19 y le trasladamos dos inquietudes antes de hacer la pausa. Una tiene que ver con los avances de otras vacunas, no precisamente la rusa. Ahora mismo pienso en la de AstraZeneca en la Universidad de Oxford. Ellos han publicado recientes resultados que hablan de una fuerte respuesta inmune en los adultos mayores, lo cual es prometedor. Es una de las poblaciones más vulnerables al COVID-19. Está el estudio de Moderna, de Pfizer, que también ya están en la tercera fase, a punto de pedir permiso para empezar a fabricar masivamente el fármaco. Yo le pedí un comentario sobre estas noticias que lucen alentadoras, doctor. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre el interés político que tendría el régimen de Nicolás Maduro de tratar de enviar un mensaje de normalidad para justificar
el proceso electoral que ellos están organizando para el mes de diciembre. Lo escuchamos. Bueno, sí, muy prometedores posiblemente has citado tú los 3 modelos más prometedores y mejor trabajados, a saber, el de AstraZeneca, Oxford, el de Moderna y el de la casa Pfizer. Ahora, pasar de una etapa a otra, es decir, de una fase a otra concretamente, con miras a la comercialización del producto, su distribución masiva, tiene todavía algunos escollos importantes que por vencer, para empezar por las propias legislaciones nacionales y supranacionales a las que están sujetas esas casas matrices, pues. Todo lo cual permite, por supuesto, sin entrar a hablar de costos, sin entrar a hablar de una materia de extraordinaria complejidad, un problema más complejo que poner un hombre en la luna, que es toda la ingeniería logística que tiene que acompañar a la distribución de una vacuna a la que aspira todo habitante del planeta Tierra prácticamente. Bueno, la pregunta que uno tiene que hacerse acá, desde Venezuela, es ¿cuándo va a llegar eso aquí? Entonces, no es verdad, o sea, no creo yo plausible que asumir que eso va a llegar aquí antes del primer semestre probablemente del año 21, siendo muy optimistas. Porque creo que era mi colega el profesor Castro decía algo el otro día que me parece importante destacar, porque además eso tiene su basamento histórico. La humanidad nunca ha intentado una cosa como esa. Yo recuerdo, estaba yo recién graduado cuando la campaña Polio Plus, que por algunas organizaciones no gubernamentales con apoyo de OPS en el caso de América, trató y de hecho logró erradicar la poliomielitis, vacunando masivamente a todo niño desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Bueno, eso fue posible en un proceso que duró varios años y que yo pues tuve la fortuna, el privilegio de acompañar ya como modesto médico rural que era en su última etapa, hablamos hacia el año 87, 88. Ahí a eso se le erigió un monumento que está, por cierto, muy vandalizado a las afueras del hospital de niños, el hospital JM de los Ríos. Pero eso se hizo en un tiempo, en un lapso de tiempo, para erradicar con una vacuna harto conocida, una enfermedad harto conocida y una enfermedad que venía, si se quiere, en decrecimiento en América. Aquí tenemos todo lo contrario. Tenemos una enfermedad nueva, una vacuna, bueno, sobre la que no podemos sino darle el beneficio de la duda, y en un momento en el que tenemos una enfermedad en franco ascenso en el mundo, de manera que intentar, bueno, y el otro gran antecedente, por supuesto, que está en nuestra génesis como nacionalidad, que fue la famosa expedición de la vacuna de Francisco Javier Balmis en 1804, que llegó a Caracas, primer lugar en tierra firme americana donde llegó, y se puso, era la fórmula aquella de variolización que contra la viruela decretó Carlos III en todo el imperio español, desde los Pirineos hasta las Filipinas, cosa que se llegó a hacer y que es una verdadera hazaña que debe enorgullecer a España y al mundo hispano en general. Vamos, pero no tengo otros antecedentes que darte. Entonces, si yo estoy en el Vigía Estado Mérida, yo me pregunto, ¿y cuándo me va a llegar la vacuna para mi abuelita? No, la vacuna está saliendo de Londres. Bueno, pero ¿cuándo va a llegar aquí? Entonces, decir a ese ciudadano, no te preocupes, que la tuya viene ya en camino, me parece que forma, puede ser una expresión de irresponsabilidad, por no decir que hasta de crueldad, porque eso es muy poco probable que ocurra, porque entonces van a empezar a operar una serie de mecanismos no poco perversos. Hace poco decía The Economist que perfectamente con la vacuna puede surgir lo que ellos llamaban el nacionalismo vaccinal, valga decir, nosotros los ingleses primero, o nosotros los alemanes primero. Bueno, ¿cuándo nos va a tocar a los venezolanos? Y después cuando llega a Venezuela, ¿para quién? ¿Para quiénes? ¿A qué costo? ¿Quién la pone? Vamos a hacer de la vacuna también un instrumento vamos a convertirla, a instrumentalizarla políticamente, como hizo el tristemente célebre François Duvalier con la vacuna antipoliomelítica en la sufrida Haití, por allá por los años 50. Por cierto, hoy menos sufría que nosotros ese país. Cuidado con esto. Esto no es que yo lo pido por delivery, no es así.
Esto tiene inmensas complejidades que no acaban en el laboratorio. Las complejidades logísticas son inconmensurables, repito, más complicado que poner un hombre en la luna. Porque el problema en la luna es muy sencillo, un solo individuo puesto en un solo punto. No, esto es para poner vacunas para toda la humanidad en todos los sitios del planeta donde haya gente. Bueno, eso tiene complejidades con las que yo sería un poquito más prudente en cuanto a su tratamiento. La vacuna es o no eficaz en términos de su aplicación a grandes grupos de población, eso no lo podemos saber. Eso nos enteraremos en la medida en que se vayan produciendo resultados que demuestren que la vacuna fue lo que interesa, que sea toda vacuna, que sea inmunogénica y que además genere inmunidad sin generar efectos colaterales. Doctor Gustavo Villasmil, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Médico, internista, profesor universitario, forma parte del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19. Se suma a nuestra mesa de debate Judith León. Ella es presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Por supuesto a ti, María Alejandra, por el contacto. Un gusto conversar con usted. Yo iniciaría a partir de el tema con el cual hemos abierto el programa y tiene que ver con el documento que emitió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ofreciendo sus observaciones sobre el anuncio de un supuesto medicamento que, científicos venezolanos habrían conseguido o elaborado al COVID-19. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida. Gracias. En ese aspecto coincido con el exponente anterior del doctor Villamizar, porque ahí es donde comienzan las situaciones de crear falsas expectativas de algo que por supuesto no estamos negados de que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que es el IBI, donde hay investigadores muy reconocidos, hayan obtenido dentro de su proyecto de investigación una molécula que actúa sobre dentro del virus y provoca que ella se replique, ¿no? De eso que es desde el punto de vista del laboratorio, a que digamos que hemos conseguido una medicina terapéutica a la que vamos a tener inmediatamente, donde vamos a atacar la enfermedad, hay mucho trecho, y desde el punto de vista científico y por supuesto de todos los procesos que debe de cumplir una investigación, por supuesto desde el punto de vista para los seres humanos, ¿no? Eso tiene su protocolo que debe cumplir, debe pasar a hacer esa molécula o ese principio activo, medirlo en animales, después pasa a seres humanos, así como la vacuna, ¿no? Tiene que cumplir todo un proceso y garantizar la seguridad y la eficiencia de ese medicamento que se vaya a colocar. Entonces, yo pienso también como estos aspectos de que desde el punto de vista de la salud se coloque para otros fines, creando falsas expectativas dentro de una población que está sumamente afectada. Sabemos que estamos frente a una enfermedad que la estamos conociendo, no sabemos mucho de ella. Es como un desafío para los científicos, para la ciencia, de poder nosotros determinar en tiempo, tener algo que nos permita disminuir los efectos que tiene el virus y que se convierta en la enfermedad que la denominamos el COVID-19, es mucho trecho desde el punto de vista de nosotros como gremios y que pertenecemos a ese mundo de investigación de la ciencia y la tecnología en el área de la medicina. Sobre las pruebas que se están realizando en nuestro país con la vacuna rusa, yo le pediría un comentario. ¿Se conoce, digamos, los resultados o tienen ustedes desde el Colegio de Bioanalistas algún tipo de información al respecto? ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, desde el punto de vista de la vacuna, sabemos lo poco que conocemos todo, ¿no? Todo es una información que tiene un contenido de opacidad, a la cual no sabemos ni siquiera
cuáles son los protocolos de ese consentimiento informado que debe tener los voluntarios que se van a colocar la vacuna, recordando que no existe vacuna para COVID en este momento. O sea, lo que hay son candidatas vacunales de diferentes plataformas, por supuesto, y están en una fase dentro de ese proceso de investigación clínico, en la fase 3, hasta que se cumplan todos los protocolos que debe de cumplirse de su eficiencia y su seguridad para poder ser registrada y decir que se puede colocar con todos los procedimientos que vienen después de conocer que cumple con esos requerimientos y colocárselo desde el punto de vista de los programas vacunales en todo a nivel mundial, porque no es solamente Venezuela, mundial, y todos los contextos que acaba de señalar el doctor que implica tener una vacuna en este mundo donde todos es necesario. Tenemos una cantidad de población muy amplia a la cual es susceptible y que, bueno, ahí hay un proceso que tenemos que medir desde el punto de vista bioético, o sea, a quién le vamos a colocar la vacuna, a quién o cuáles son los países que van a ser favorecidos, porque hay una competencia ahorita, y bueno, y ese mundo hay que ser muy cuidadoso en este momento. Ahora le pregunto a Judith León sobre el manejo de las cifras y sobre todo la capacidad de hacer pruebas en nuestro país. Ha llamado por eso la atención, lo han destacado algunos especialistas en este espacio, bueno, lo que ha ocurrido con el número de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. Bueno, nosotros sacamos un nuevo pronunciamiento por la llegada de estas 340,000 pruebas antigénicas, además de 35 lectores, que ya la OMS autorizó y validó unas pruebas rápidas, ¿verdad?, para determinar la presencia del antígeno, no con el procedimiento, porque eso no estamos eliminando la otra prueba molecular, que por supuesto que tiene 100% de especificidad y de sensibilidad, que mide el contenido genético del virus, y por supuesto por eso su especificidad y con todos sus contenidos que tienen el protocolo para la determinación de la presencia del virus. Estas pruebas lo que nos ha permitido ahorita es confirmar lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Que existe un retardo bastante amplio, le hemos dicho de 3 semanas en cuanto a obtener el resultado por la prueba. ¿Okay? Y bueno, y eso porque hemos solicitado y todavía lo seguimos solicitando, que es la descentralización de las pruebas, porque eso está centralizado que ya lo sabemos, en 4 laboratorios que supuestamente se han informado, pero los que están activados que conocemos es el Instituto Nacional de Higiene, el módulo que tenemos en Táchira y el Instituto Nacional de Investigación, que sino porque la de Guarena, que es de la misión cubana, no sabemos si ya comenzó en su proceso. Y eso lo visualizamos porque hay una disminución, o sea, en los inventarios de las pruebas moleculares, ¿ok? ¿Qué nos dice esta información que lo acaba de decir la OPS que llegó a Venezuela, estas pruebas rápidas de antígenos? Bueno, que ellos mismos están identificando que se debe descentralizar esas pruebas a cada uno de los 24 estados que tenemos para poder tener una respuesta inmediata, de acuerdo a un protocolo, por supuesto, bien definido, que ya en la OPS lo publicó en su algoritmo de a quién se van a aplicar las pruebas para tener una visión, ¿verdad?, de la evolución de la epidemia, que no la tenemos ahorita y que lo hemos dicho innumerables veces en cuanto a la información y los datos que son, por supuesto, con el contenido de opacidad que tiene y los subregistros que ellos contienen. Y no tenemos una visión de la evolución de la epidemia en nuestro país. ¿Cuántas pruebas PCR se están aplicando a diario en nuestro país? ¿Se conoce? No, porque todo es un secreto, pero ahorita se hace menos de la que teníamos antes. Tenemos información que hasta julio que sabíamos más o menos cuándo hacía el Instituto Nacional de Higiene y el módulo que tenemos en Táchira, que solamente procesa son
las personas que ingresan por la frontera no se hacen las pruebas de los oriundos de ese país, perdón, de ese estado, ¿ok? En ese proceso se hicieron, para ese momento, se hacían aproximadamente unas 2.500 pruebas moleculares a través de la PCR, ¿ok? Ahorita estamos haciendo menos. No creo que llegamos a unas 1.000 pruebas diarias que hacemos porque hay todo un factor que no hay los medios para el transporte de las muestras, que es el virus pool. Ahorita hay un déficit bastante importante en los inventarios. Por supuesto, otros factores que han afectado ese transporte, que son la gasolina y toda esta serie de cosas. Y entonces, por supuesto, lo que estamos viendo ahorita en esas cifras, además de los contenidos de que pudiera tener los subregistros, bueno, hay otros factores que están incidiendo y pareciera ser que hay una disminución en los casos confirmados dentro del país, y que hay una supuesta descenso, ¿no?, de la transmisión, pero en realidad eso no es la realidad. Yudy León, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela. Vamos a la pausa y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y el sector que peor ha llevado las consecuencias de la pandemia, o uno de los sectores más afectados por la pandemia, sin duda alguna, tiene que ver con los médicos y el personal de salud. Ayer, la Organización Médicos Unidos por Venezuela publicaba en sus redes sociales la siguiente información. Reporta hasta el 27 de octubre. Se recibe información de 6 fallecidos en los últimos 8 días del personal de salud con criterios para COVID-19, elevando la cifra a 237 en ese periodo, mientras el total nacional de fallecidos, según vocero oficial, es 780. Estamos hablando de médicos de Guárico, Zulia, Portuguesa y Anzoátegui. Nos acompaña el doctor Jaime Lorenzo, director de la Organización Médicos Unidos por Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, amiga, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas que en este momento están sintonizando. Doctor, iniciaría conversación a partir de esta cifra. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Bienvenido. Bueno, para nosotros ha sido un dolor fuerte asumir este trabajo, porque enterarnos a veces de ver en la lista que nos envían los diferentes grupos que apoyan este trabajo, como son todos nuestros capítulos, así como compañeros profesionales de otras áreas en el área de salud,
y de repente encontrarte con el nombre de un amigo tuyo que tenías tiempo que no veías, o un compañero de estudio de posgrado o de la universidad, ver su nombre en esa lista es duro, muy duro. Y lo que más molesta dentro de toda esta cosa, que son muertes que pudieron haber sido evitadas, un alto porcentaje de ellas. Y digo un alto, y no digo todas, porque hay que tener muy claro que quienes asumen el trabajo de estar luchando contra una enfermedad de tan alto contagio, y que por cualquier situación de un descuido o cualquier situación básica puedes contaminarte, puedes contagiarte, y el desenlace puede ser la muerte. Nosotros los médicos y el equipo de salud hemos asumido ese riesgo desde tiempos inmemorables, desde cualquiera de las epidemias que han azotado a la humanidad, desde el momento que la medicina comenzó sus primeros pasos. Siempre hemos estado presentes, ese equipo de salud, tanto en enfermedades como en guerras, como en catástrofes de todo tipo. Es duro, muy duro ver esta situación y ver cómo la indolencia que observamos al no entender y no tener los protocolos adecuados para atender a los pacientes COVID en todos los centros asistenciales del país, así como no tener una política de dotación de equipamiento de protección personal según el área donde se trabaje, o con algo tan sencillo como tener agua en los centros para que se cumpla con el lavado de manos, que no es solamente para esta enfermedad, es para todas las enfermedades y para el trabajo diario. Yo debería lavarme las manos cada vez que paso de una cama a otra donde esté un paciente por cualquier patología. Eso no ocurre en nuestro país. Eso es nuestro comentario en función de esas cifras tan duras, y que son la elocuencia real de lo que está ocurriendo con la epidemia. Y bueno, tenemos una gran diferencia con los números oficiales, y tenemos razones de que la información que nosotros publicamos puede ser verificada por quien quiera y por quien lo desee, porque está el conocimiento de tantos años de miles de profesionales de salud respaldando esa información. Doctor, ¿quiere decir que estas cifras no han sido reconocidas por las autoridades? En efecto, amiga, nosotros hablamos de reconocimiento a las autoridades cuando en el momento en que el vocero oficial, en algunos momentos cuando hablaba, ha reconocido que miembros del equipo de salud, según lo que ellos tienen, si no me equivoco, han reconocido o han anunciado de 10 a 12 casos. Lamentablemente, y aquí quiero hacer mucho hincapié en esto, el médico, por nuestra formación, tenemos varios métodos para hacer diagnóstico. Uno es el método epidemiológico, que se basa en el interrogatorio del paciente si ha estado en contacto con pacientes con la enfermedad, si trabaja en zonas de alto contagio con diferentes personas, si ha tenido o en su casa hay algún enfermo. Esa es la epidemiología. O si ha viajado fuera de Venezuela o ha estado en zonas de alta cantidad de concentración del virus. Eso es la epidemiología. Luego viene el proceso clínico, cuando el paciente viene y nos refiere qué siente. Nosotros le interrogamos, aparte de lo que siente, si tiene algún otro síntoma como fiebre, tos, toda esa cantidad de síntomas que los pacientes con diferentes nombres nos dicen. Luego el examen físico, así como los exámenes en laboratorio, una hematología que nos habla de una virosis, más una radiografía que se ve un proceso de consolidación de pulmón que afecta el proceso respiratorio y ventilación, así como una tomografía sugestiva, porque ya hay suficiente bibliografía que habla de cuáles son los estudios de imágenes sugestivos de COVID, y luego lo ingresas en una área de COVID y le das tratamiento para COVID y fallece en una de esas áreas, ya sea en terapia intensiva, en las áreas de aislamiento, está muy claro, y el sentido común nos dice a todos, sin necesidad de ser del equipo de salud, que esa persona, viviendo todas esas condiciones, muere por COVID. El Estado siempre ha hecho hincapié en la PCR. La PCR es el gol estándar para hacer el diagnóstico, pero es el gol estándar cuando tú tienes suficiente cantidad de laboratorios y la prueba la tienes casi en inmediato. Si te das cuenta, otros países hacen hincapié en la cantidad de PCR que realizan y el tiempo de respuesta.
Venezuela hasta hace 2 semanas, y te digo de tiempos precisos, el personal de salud que está al frente de la toma de la muestra le ha dicho a personas aquí en Caracas que entre 15 a 20 días le va a llegar el resultado. Por ende es imposible, y tenemos muchos casos de esa lista de fallecidos que tenemos, que la PCR llegó post-mortem. Es decir, es imposible caracterizar una enfermedad cuando hay fallas en el diagnóstico tan elemental que es la prueba del gold estándar, que es la PCR. Pero si tú tienes un solo de 3 centros actualmente donde procesas la muestra que se envía, pero de paso, de hace un buen tiempo para acá, el medio de transporte que denunció como Viropult no lo tienen los centros para tomar la muestra y mandarlo a los sitios donde se está procesando y se procesa esa muestra para saber si es positivo o negativo. Entonces tienes una caracterización de una enfermedad que no es clara, no hay claridad de lo que ocurre, y por ende cualquier sistema de salud para tomar decisiones socioeconómicas y sociopolíticas tiene que tener caracterizada la enfermedad. Pongo un ejemplo rápido. España. Están tomando decisiones de volver a la cuarentena muy dura, encerrando zonas del país, porque tienen una clara visión de cómo se está comportando la enfermedad, y es basada exclusivamente en el diagnóstico rápido y preciso de la enfermedad por intermedio de la PCR, porque tienes que tener una vigilancia exhaustiva ante esta enfermedad, que su gran problema es su altísimo contagio. Y también tiene un problema que hay muchas personas que no tienen síntomas, pero son portadores asintomáticos que pueden estar difundiendo la enfermedad sin darse cuenta. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Jaime Lorenzo es director de la ONG Médicos Unidos por Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre estamos de enhorabuena en RCR por el Premio Ondas Internacional de Radio, mención especial del jurado Radio Caracas Radio en su 90 aniversario, en especial el programa Por Todos los Medios. El que sigue a este espacio, el jurado ha valorado las dificultades con las que los profesionales de esta estación de radio consiguen mantener las emisiones y su defensa de la democracia y la pluralidad informativa. Esto es una excelente noticia para nosotros. No es fácil ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Enhorabuena a todo el equipo de RCR y, por supuesto, al programa Por Todos los Medios, con el cual los dejamos. Nosotros nos encontramos mañana. Hasta entonces. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Dr. Wilber Tesara y el cacao venezolano. No hay más metafísica en el mundo que la de los chocolates, escribió el poeta portugués Fernando Pessoa en 1928. Los aztecas lo consideraron un fruto de dioses y por ello los europeos lo nombraron